¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a Resolviendo Ejercicios con David. Primero, dar la bienvenida a los nuevos suscriptores. Muchas gracias por suscribirse al canal. Estamos creciendo poco a poco y con su apoyo es más fácil. Muy bien, hoy les traigo un tema muy interesante, derivadas, que es una de las de los primeros temas que se ve en el inicio del cálculo, ¿no? En la materia de cálculo, más propiamente dicho, en algunos casos, cálculo 1, ¿no? Y se prolonga este tema a lo largo de cálculo 1, cálculo 2, ecuaciones diferenciales, y creo que hasta ahí llega, ¿no? Al menos en la carrera de ingeniería es así como se desarrolla o se desarrollan estos temas. Muy bien, tenemos derivadas. Derivadas fáciles, más o menos difíciles, y existen las derivadas imposibles. ¿Existirán? Hay derivadas que son difíciles, ¿no? Los que ya tienen experiencia en este tema me entenderán. Muy bien. ¿Cómo se deriva? Muy bien, tenemos acá las derivadas fáciles. Son 3 ejercicios, a ver, veamos qué tan fáciles son. Pero ¿cuándo una derivada es fácil? Una derivada es fácil cuando en su proceso no presenta mucha complicación, ¿no? Lo más fácil se puede realizar simplemente con simples operaciones. Entonces, a ver, vamos a ver cuán fáciles son estas derivadas. Y si estas parecen fáciles y estas más o menos difíciles, veamos cómo son las imposibles, más luego, ¿no? Ok, antes de comenzar, dale like al video, suscríbete si quieres recibir más material como este y déjame en la cajita de comentarios qué otros temas te gustaría a los cuales yo me refiera. Integrales, derivadas parciales, ecuaciones diferenciales, muy temidas ecuaciones diferenciales, pero con estudio, con esfuerzo, con un poco de investigación y sobre todo con práctica y práctica, se llega al objetivo que es que nos hemos planteado, ¿no? Muy bien. Y a la x. ¿Cómo se deriva? A ver, ponemos 1 y tenemos nuestro ejercicio. Y es igual a x. Primero, algo de teoría, no mucho. La teoría está en los cursos, con los profesores, con los docentes. Yo aquí un poco de teoría les voy a dar. Más resuelvo ejercicios. Ok. Muy bien. ¿Cómo se deriva? Y derivada va a ser una notación, ¿no? Notación de derivada. Y derivada. También puede ser así. Derivada de y respecto de x. En todos estos casos vamos a derivar respecto de x. Pero también existen otras variables. Pueden ser u, pueden ser b. Depende del ejercicio, ¿no? En este caso todas son x. Y dependiendo de x. Muy bien. También puede ser f de x. Es una función de x. Y le ponemos este signo acá para indicar que es derivada. ¿Ok? Para comenzar, estos tres. Entonces, ya tenemos una notación. Entonces, es lo que voy a aplicar acá. Entonces, yo voy a aplicar esta. Y' o y derivada, que es lo mismo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué necesito para derivar esto? Supongamos que es la primera vez que estoy derivando. ¿Y dónde encuentro todas las derivadas de todas las funciones? En una tabla de derivadas. O aplicando la definición a través del límite, que es otro tema, ¿no? Límites también, un tema muy largo. Muy bien, aplicando la tabla de derivadas, ¿cómo se deriva una función como esta? Y igual a x. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Según la tabla de derivadas tenemos, pongamos que es f de x, ya les dije que es una función de x, digamos que es igual a x a la n. Generalmente se presenta así en la tabla de derivadas. ¿Cómo se hace la derivada de esta función de x? Muy simple, es una regla, ¿no? Es como una fórmula, como un procedimiento, como una receta de cocina. Así se debe seguir esto. Dice, el exponente
de la x baja delante de la x a multiplicar al coeficiente que tiene la variable. En este caso el coeficiente es 1, ¿no? Entonces n multiplica 1 y n por 1 es n nada más. ¿Qué pasa con la variable? Mejor dicho, con la exponente de la variable. A n se le disminuye una unidad, n menos 1. Y esta es la derivada de una función x a la n, que más o menos es igual a esta, salvando diferencias, ¿no? Pero esta es la derivada de una función x. Entonces, aplicando esto a mi ejercicio, ¿cómo lo resuelvo? Entonces tengo y' será igual a. Ahora voy a derivar. Esto es fórmula. Ahora voy a hacer una derivación. X, que tiene como exponente 1, ¿no? El 1 va a bajar. Entonces el 1 baja acá. Por esta única vez lo voy a anotar. Baja el 1. ¿Y qué pasa con el 1? Se queda ahí, pero le resto también 1. ¿Y cómo me queda? Y' o y derivada será igual a 1 por todo esto. Y será x 1 menos 1, 0. Y por ley de exponentes, por propiedades de exponentes, cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces me queda que y' es igual a 1. ¿Por qué? Porque 1 por 1 es 1. Y ya tengo resuelta la primera derivada. Muy bien, fácil, ¿no? Aplicando la tabla y la definición de derivada para una variable. Muy bien. Entonces tengo mi primera derivada resuelta. ¿Qué más viene? Ahora tengo el número 2. Está. Ya está. Ahora tengo el número 2. Me dice que es y es igual a x cuadrado más x cubo. O x a la 3, ¿no? X al cubo. ¿Cómo aplico la derivada a una expresión como esta? Tengo dos términos en esta parte de esta expresión. Entonces, ¿cómo derivo? Derivo como la anterior. Voy a aplicar el mismo concepto, ¿no? Entonces digo, y derivada será igual a. Antes, ¿no? Para aclarar, digamos que tengo una función que depende de u y de b. Ahora voy a cambiar las variables. Y será u más b. Así como tengo acá, ¿no? Dos términos que se están sumando. Igual acá. Entonces su derivada será esta. Entonces, ¿cómo se deriva esta expresión? Será u derivada más b derivada. Así de simple. Es casi como una propiedad distributiva, ¿no? La derivada, entonces, aplico eso. Entonces, para la derivada de esto, bajo el 2 adelante de la x. ¿Y qué pasa con el exponente? Anoto el mismo 2, pero le resto una unidad. Lo mismo voy a hacer con esta otra, con este otro término, más el 3 baja. Entonces pongo 3 delante de la x, 3x, anoto el mismo 3, pero le resto una unidad. Y ya está derivado. Lo único que falta es operaciones. Y' será igual a 2 por x, 2 menos 1, 1. El 1 no se anota. Se sobreentiende. Tengo 3x, 3 menos 1, 2. El 2 sí se anota. Es obvio, ¿no? 1 y 2. Entonces, ¿qué diferencias veo? El grado de la variable, el grado del exponente de la variable ha disminuido en una unidad y he visto que los exponentes de la expresión original han venido adelante como coeficientes de las variables. Muy fácil, ¿no? Hasta ahí, simple. Y aplicando las reglas de derivación, lo que está en las tablas, ¿no? Y lo que hemos aprendido con nuestro profesor, con nuestro docente. Hasta ahí muy fácil.
Digamos, a ver, tenemos esta última derivada, y es igual a e a la x. Entonces pongo 3, ya veo, 3. Muy bien, esta ya está, esta también. Y tengo y es igual a e a la x. E es el número de Euler, es una constante. E vale, solo para aclarar, ¿no? E es igual a una constante y su valor es 2.71, bla, 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 bla. Un número muy largo, número de Euler. Es una constante, no deja de ser una constante. Y eso es muy importante darnos cuenta en este tipo de expresiones. Tenemos para derivar esta expresión la siguiente regla en la tabla de derivadas. Muy bien, o la siguiente fórmula, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Pongamos que es una función f de x que es igual a, mejor vamos a cambiar la variable, f de u. F de u que es igual a e a la x. E es una constante, entonces no va a cambiar su valor, puede actuar como cualquier número, y es este número, ¿no? Entonces se simboliza como E. ¿Cómo se deriva esto? Muy bien, la tabla de derivadas me dice que la derivada de esta función que depende de u mejor dicho, ¿no? ¿Cómo? No se da cuenta. E a la u. Muy bien, ahora está bien, perfecto. Entonces, un blooper. Esto es igual a la misma expresión e a la u, pero por la regla de la cadena, y aquí aparece ese término regla de la cadena, es muy importante seguir ese procedimiento. No solamente debe ser esta expresión, sino también la derivada del exponente de e, del número de Euler. Entonces, se deriva de esa manera, la derivada del exponente. En este caso es muy sencillo porque el exponente es solamente un término, es x, y ya sé cuánto vale la derivada de x. Entonces aplico esa regla para este ejercicio. Entonces digo, y derivado será igual a e a la x, copio lo mismo, como me indica la tabla o la fórmula para derivar esta expresión, pero derivo x. Y tengo que multiplicar la derivada de x a toda esta expresión, a pesar de que es exponente. Entonces, la derivada de x ya la había calculado antes, y es esta, ¿no? ¿Cuánto me dio? Es 1. Ya habíamos visto por qué. Entonces, finalmente la derivada me queda como e a la x por 1 me da e a la x. Interesante, ¿no? La expresión derivada es igual a la expresión original. No varía, ¿no? Pero es un caso muy especial. Siempre y cuando se presenta de esta forma el número de Euler, la constante e elevado a una variable, su derivada es la misma. Entonces, hasta ahí no hay problema, ¿no? Derivadas fáciles. A ver, vamos a ver derivadas más o menos difíciles o más o menos fáciles. No sabía cómo escribirlo, ¿no? Entonces, para subir el grado le puse difíciles. Entonces, digamos